El Banco Central Europeo asegura que de momento no va a seguir bajando sus tipos de interés. Pero ¿de verdad podemos creernos que los tipos de interés de la eurozona no van a seguir recortándose? Veámoslo. En menos de 2 años, el Banco Central Europeo ha reducido sus tipos de interés desde el 4% hasta el actual 2%. Pero ayer, en la reunión de su Consejo de Gobierno, anunció que pausaba el actual ciclo de recortes de tipos de interés. Es decir, que al menos de momento no habrá nuevas rebajas en estos tipos de interés. Por un lado, esta decisión podría parecer sorprendente. La inflación dentro de la eurozona ya se halla en el 2%, es decir, el objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo, y al mismo tiempo, sin embargo, el crecimiento económico no está regresando con vigor, con fortaleza, dentro de la economía europea. Por tanto, inflación aparentemente bajo control y crecimiento económico estancado suelen invitar a los bancos centrales a que abaraten más los tipos de interés. Pero, por otro lado, es verdad que en poco tiempo se han bajado mucho los tipos de interés y que, por tanto, puede ser conveniente hacer una pausa para observar cuáles van a ir siendo sus efectos dentro de la economía, tanto en materia de inflación como en materia de crecimiento económico. Además, un exceso de rebaja de los tipos de interés privaría al Banco Central de cierto margen de maniobra por si en el futuro las cosas se complican, por ejemplo, en materia de crecimiento económico. Si el Banco Central Europeo ya colocara hoy sus tipos de interés al 0%, si mañana viene una recesión, no va a tener margen para bajar más los tipos de interés. Es decir, habrá agotado la influencia potencialmente estimulante de esta herramienta de su política monetaria. De momento, pues, lo que tenemos es una pausa en este ciclo de rebaja de los tipos de interés. Y es legítimo plantearse si esta pausa es algo temporal, es decir, al cabo de un tiempo se reanudarán las rebajas en los tipos de interés del Banco Central, o por el contrario es una pausa definitiva, de tal manera que los tipos de interés del Banco Central Europeo ya habrían tocado suelo. Esto es, no veríamos en el futuro tipos de interés más bajos que los actuales. Y desde luego habrá diversas variables que, a través de su influencia tanto en la inflación como en el crecimiento económico de la eurozona, influirán en la decisión del Banco Central Europeo sobre si seguir bajando tipos de interés o no hacerlo. Pero una de esas variables, que a la luz de su evolución reciente parece que será muy relevante durante los próximos meses, es el tipo de cambio entre el euro y el dólar. En este gráfico podemos observar con claridad cómo en apenas medio año el euro se ha apreciado alrededor de un 15% frente al dólar. Ha pasado de 1,02 dólares a 1,17 dólares. Es más, no parece que ya haya tocado definitivamente techo en este proceso de apreciación. Y claro, la apreciación del euro frente al dólar tiene repercusiones tanto sobre la inflación de la eurozona cuanto sobre el crecimiento económico de la misma. La apreciación del euro tiende a reforzar el proceso de caída de la inflación dentro de la eurozona, porque importamos más barato y también exportamos menos, de tal manera que la producción interna que habríamos exportado se queda dentro, presionando a la baja los precios. Y por otro, claro, si importamos más y exportamos menos, la producción interna de la eurozona tiende a resentirse. El proceso en realidad es mucho más complejo que esto, pero grosso modo puede ser una simplificación válida. Por tanto, si la apreciación del euro frente al dólar refuerza la caída de la inflación y el estancamiento del crecimiento económico, esta apreciación, sobre todo si prosigue en el futuro, empujará cada vez más al Banco Central Europeo a que baje tipos de interés, porque con la apreciación la inflación irá siendo un problema cada vez menor y, en cambio, el estancamiento económico un problema cada vez mayor. Y como decía, existe una poderosa razón para pensar que el euro todavía puede tener margen para apreciarse frente al dólar.
Y es que esta apreciación del euro frente al dólar se ha producido justo en un momento en el que el diferencial entre los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense y los tipos de interés del Banco Central Europeo se halla en uno de los puntos más elevados de los últimos 15 años. En estos momentos, como ya he señalado, el tipo de interés del euro es del 2% y el tipo de interés del dólar es del 4,33%. Y a pesar de esa abultada brecha, una de las más altas de los últimos 15 años, el dólar se está depreciando frente al euro. Cabría esperar que fuera el euro el que se depreciara frente al dólar, porque renta más tener depósitos en dólares que tener depósitos en euros, pero lo que ha sucedido es lo contrario. Y por cierto, si como inversor conservador quieres aprovechar estos tipos de interés en dólares apreciablemente más elevados que los tipos de interés en euros, esto es algo que puedes hacer a través de la plataforma de inversión que apadrina este vídeo, Besto. Besto es una filial de Creant, banco constituido en Andorra hace más de 75 años y que a día de hoy ya es una de las entidades más importantes de la península ibérica. Pues bien, la cuenta remunerada de Besto está ahora mismo pagando por tus dólares un tipo de interés anual del 3,75%. La apertura de esta cuenta es muy sencilla, se efectúa online, también desde el teléfono móvil, y tarda apenas 5 minutos con el DNI en la mano. A partir de ahí, si tienes dólares, ya los podrás invertir a ese tipo de interés del 3,75%, o si no los tienes, los podrás adquirir a través de la propia aplicación de Besto sin comisiones de cambio. Puedes obtener más información sobre Besto y descargarte tu aplicación a través del link que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. ¿Y por qué durante los últimos meses, a pesar de que el tipo de interés en dólares ha sido muy superior al tipo de interés en euros, lo que ha ocurrido es que se ha depreciado el dólar y se ha apreciado el euro? Pues porque, como ya hemos explicado en vídeos anteriores, el elevado déficit público de los Estados Unidos y también la guerra comercial de Donald Trump ha debilitado la demanda global de dólares dentro de los activos de reserva tanto de los inversores privados como de los bancos centrales. Estos factores han influido más sobre la cotización global del dólar que el diferencial de tipos entre el dólar y el euro o entre el dólar y prácticamente todos los otros bancos centrales. Y de hecho, esta depreciación del dólar frente al euro y frente a muchas otras divisas explica por qué hasta el momento la Reserva Federal se ha mostrado cauta a la hora de bajar los tipos de interés. La inflación también parece que más o menos está bajo control en los Estados Unidos, pero claro, si manteniendo los tipos de interés relativamente elevados se te está depreciando el dólar como consecuencia de la mala política fiscal del Tesoro, si además rebajas los tipos de interés, te expones al riesgo de que el dólar se deprecie todavía más y que por tanto, por esa vía, te regresen las tensiones inflacionistas internas. Y es precisamente esto el rumbo de la política monetaria que vaya a mantener la Fed durante los próximos meses, lo que influirá de manera muy determinante en la decisión del Banco Central Europeo acerca de si esta pausa en las rebajas de sus tipos de interés es permanente o es temporal y reanuda los recortes del coste de financiación dentro de la eurozona. Imaginemos que finalmente la Reserva Federal rebaja los tipos de interés desde el actual 4,33% hasta el 4%, 3,5% o 3%. Si ello sucediera y no hubiese ningún otro cambio en el resto de variables macroeconómicas, previsiblemente el dólar se seguiría depreciando tanto frente al euro como frente al resto de divisas más o menos fuertes. Y claro, que el dólar se siga depreciando frente al euro equivale a decir que el euro se sigue apreciando frente al dólar. Y si el euro se sigue apreciando frente al dólar, se potenciará tanto la desinflación como el estancamiento económico dentro de la eurozona. Y este escenario, que siga moderándose la inflación y que el crecimiento económico permanezca estancado, es el escenario que hace unos minutos dijimos que podía inducir al Banco Central Europeo a continuar recortando los tipos de interés en un futuro cercano. O expresado de otra manera, una de las principales variables que el Banco Central Europeo quiere observar durante esta pausa de recorte de los tipos de interés
es qué va a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si la Reserva Federal de los Estados Unidos baja apreciablemente sus tipos de interés, es harto probable que el Banco Central Europeo siga bajando sus propios tipos de interés. Si la Reserva Federal no bajara sus tipos de interés, pues entonces, tal vez sí, la pausa en las rebajas de tipos dentro de la eurozona se extendería durante más tiempo. Ahora bien, sí sería muy importante que los europeos dejáramos de autoengañarnos. Que el Banco Central Europeo en un futuro cercano pueda seguir bajando los tipos de interés para supuestamente estimular la economía, no devolverá el dinamismo sostenible a la economía de la eurozona, porque el problema fundamental de la economía de la eurozona no es que los tipos de interés del Banco Central Europeo se hallen en niveles muy elevados, que no es el caso, están en el 2%. Los problemas fundamentales de la eurozona son regulaciones anuladoras e impuestos confiscatorios, y eso ninguna rebaja de los tipos de interés lo cura.